Él es el diputado Cristian Castillo. Le decimos hola, hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo Bienvenido estás? a Diputado TV, a Pensar en Voz Alta. Contame primero lo que quieras en estas horas que están transcurriendo, de cómo se está tratando, analizando lo que conceptualmente se llama la ley de bases y puntos de partida. Bueno, a ver, yo creo que hay que sumar la ley al DNU y al combo de medidas económicas tomadas por el gobierno desde que asumió, devaluación del 118%, liberación de los precios de los combustibles, liberación de los precios de alimentos y medicamentos, que explican el aumento de la inflación desde el 10%, ya muy alto que lo dejó el gobierno anterior, al 25,5% que dio en diciembre y que va a tener arrastre seguramente en enero, ¿no? Y que bueno, que está golpeando brutalmente el bolsillo popular. ¿Por qué crees que este proyecto va en contramano? No, va en contramano porque quita derechos a los trabajadores de conjunto, si sumamos DNU y ley ómnibus, y le da beneficios a las grandes corporaciones, ¿no? Uno mira muchos artículos y parece que tuviesen nombre y apellido de quién se va a ver beneficiado o beneficiada. A ver, tomemos al azar uno de los temas, energía. Recién me acaban de confirmar la colega Caro Ramos que, por ejemplo, YPF no se va a privatizar. Bueno, ¿Eso no es una buena señal? No, obvio, YPF no se tiene que privatizar, pero en la ley, en los cambios que hacen, se liquida el autoabastecimiento como objetivo de la producción petrolera. ¿Qué significaría eso? A ver, significa que Argentina tiene una capacidad que no tienen todos los países del mundo, que es un país productor de petróleo y gas, ¿no? Entonces, los países que no tienen esta capacidad no tienen otra que comprar en el mercado internacional y entonces internamente poner los precios los del mercado internacional. Nosotros tenemos una capacidad diferencial que nos permite consumir los combustibles más baratos. Ahora eso se liquida y se pone como objetivo de la producción petrolera solo la exportación, la rentabilidad de las empresas, no el autoabastecimiento. Entonces eso te puede llevar a un sinsentido de que teniendo capacidad productiva, supongamos que las empresas tienen contrato de exportación y que vos importás por otro lado, te quedes sin la provisión interna. Entonces eso es un sinsentido. Y como la ley ómnibus en realidad es un conjunto de leyes que están en un mismo articulado, pero son muchas leyes. Cualquiera que siguió los 3 días, primero digo las sesiones informativas donde vinieron algunos ministros y los 3 días donde vinieron distintas organizaciones, habrá visto que esto era muy complicado porque se hablaban de los temas más diferentes y todos involucran la vida de mucha gente. Entonces, si uno discute energía, bueno, esto involucra un debate en sí mismo, o la ley de salud mental. A ver, nosotros hemos hablado con muchas organizaciones que se oponen a lo que propone como cambios. La escuché a la madre de Chano. Bueno, ella está más bien a favor ahora de algunos puntos y hay muchas otras organizaciones que están en contra de que se cambie y se vuelva a la línea de la manicomialización. Y que sobre todo las críticas que tienen es a la falta de presupuesto para implementar la actual ley y no a que se cambie en lo central la actual ley. Con respecto a leyes sociales, ¿tenés una opinión formada sobre la reforma jubilatoria? A ver, nosotros fuimos críticos de las dos modificaciones, la que hizo Macri primero y la que hizo Alberto Fernández después. Eso llevó a una caída muy grande en las jubilaciones. Cuando se debatió el cambio que propuso Alberto Fernández, Nicolás del Caño propuso que haya una cláusula que nunca pueda aumentar menos que la inflación. El oficialismo de aquel momento se negó y bueno, y tuvimos una continuidad en la caída, compensada en la mínima con bonos. Ahora, el gobierno dice quitar esta movilidad, pero no se sabe por qué lo va a reemplazar. E incluso puede haber una trampa, que es la siguiente, con los bloques llamados amigables, que yo llamo colaboracionistas, que es que le digan, bueno, se va a actualizar por IPC, pero ¿a partir de cuánto? ¿De 105.000 o de 155.000 que están cobrando con el bono? Que es mucha la diferencia. Entonces acá el gobierno ahí está metiendo la mano, ¿por qué? Porque se lo pide el Fondo Monetario Internacional. Eso es muy claro. El gobierno se reunió con el FMI, le dijo voy a sobrecumplir las metas del acuerdo que había hecho Massa. ¿Vos crees que hay una economía doble comando? Bueno, el FMI es alguien que monitorea la economía permanentemente. Esto desde que fue Macri, luego lo aceptó el gobierno de Alberto Fernández, lo votaron acá en el Congreso con nuestra oposición y ahora nuevamente el gobierno se reúne, anuncia un acuerdo donde va, insisto, a plantear déficit cero cuando era uno del 0,9 en el acuerdo que tenía Massa. ¿Y eso a costa de qué? A costa de los jubilados y jubiladas, esa es la verdad, que son uno de los grandes perdedores de todo el ciclo
de atadura de nuestro país al Fondo Monetario Internacional. En estas historias de ganadores y perdedores, todas las provincias, o en su mayoría, cada una dice lo propio. Algunas están hablando de coparticipación, otros están hablando de retenciones. ¿Tenés una opinión sobre eso? Bueno, acá el gobierno, en primer lugar, tiene una discrecionalidad completa que ya ha empezado a mostrar, ¿no? En los giros que no tiene que ver con la coparticipación. Y una política de chantaje donde le dice a los gobernadores que si no empujan la votación de las leyes que quieren, no le van a pasar fondos. Bueno, eso es muy grave porque hay efectivamente algunas provincias que dependen mucho de los giros de la nación y eso no tendría que ocurrir. Si no, estamos, ante una política de chantaje muy grave, que bueno, que en realidad el presidente Milei la ha tenido con todo el Parlamento. Porque uno ve ese discurso donde dice o me votan lo mío o si no, ustedes están esperando coimas. Bueno, a nosotros no se refiere porque obvio, rechazamos la ley y el DNU, el Frente Izquierda lo hemos dejado claro, pero a los que están dispuestos a votarlo, ya entonces empieza la sospecha. ¿Por qué van a votar a favor? Antes habían dicho una cosa, ahora dicen otra. Bueno, entonces esa política de extorsión de yo o el caos, y con algo que mencionaba recién, cuando fue el acuerdo con el FMI nos decían lo mismo, se vote el acuerdo con el FMI o el caos, y fue un desastre haber votado el acuerdo con el FMI, y ahora nos dice lo mismo. Entonces me parece que ese chantaje lo hace sobre el Congreso, lo hace sobre las provincias, y bueno, creo que es un modus operandi que tiene el gobierno. Hoy por hoy los números se van acercando a que toda esta historia más o menos se resuelva para poder debatir en recinto. ¿Ustedes qué actitud van a tomar? No, a ver, nosotros hemos anticipado nuestro rechazo a la ley en su totalidad y nuestra voluntad de juntar 129 votos para rechazar el DNU. Obviamente, los bloques que le acepten al gobierno, por ejemplo, las facultades delegadas, son los que se hacen responsables de instaurar por un año facultades que son una suerte, a mi entender, de dictadura civil, porque sí se la dan lo que el gobierno pide, ¿no? Por un mes, por un año, por lo que sea. Y acá hay bloques que mucho tiempo dijeron que se oponían a las facultades delegadas, por ejemplo, la coalición cívica, que ahora se lo va a votar a Milei, ¿le va a dar esto? Viste que la coalición cívica tiene un instituto, el Hannah Arendt, digo que ahora lo van a llamar Carl Schmitt, porque le delegan las facultades al presidente para hacer lo que quiere durante, suponete, un año. ¿Cómo puede ser? Entonces, por un lado, supongamos que le recortan la ley, insisto, para explicar la trampa que hay acá. Yo te acepto sacarte al punto de la ley, pero te doy la facultad delegada. Entonces el gobierno después, lo que se fue por un lado, te lo puede meter por el otro. Y esta es, digo, la gravedad que tiene aceptarle facultades delegadas a un gobierno que ya ha dicho lo que quiere hacer. Una brutal transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia los sectores más concentrados del capital y una entrega de los bienes comunes naturales y de las empresas públicas. Te digo muchas gracias. Nos ayudas también a repensar pluralmente estos días que estamos transcurriendo. Gracias, Castillo. No, muchas gracias, Horacio.